Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muchas gracias por preguntar, diputada. A ver, hace una introducción, en realidad hablaba de lo que ha generado lo que es la eliminación del fondo compensador tarifario para el interior, pero son varios los temas que ha dejado planteado el escenario político tras, obviamente, que se haya levantado el proyecto de ley ómnibus. Diputada, ¿cómo toma este momento particular de la política en Argentina, donde el presidente parece haberle declarado la guerra, y voy a decir entre comillas lo que ellos han publicado, a los traidores que no le aprobaron la ley? Sí, a ver, por supuesto que tengo una enorme preocupación por el destino del país, ¿no? Yo creo que venimos de muchos años de disputas, de peleas y de grieta que sirven para ganar elecciones, como le sirvió a Milei pararse en una tribuna y gritar contra la casta. Sirve para ganar elecciones, pero la responsabilidad indica que la campaña ya pasó, digamos, y que no se puede gobernar de esa manera, porque esos son los problemas que hacen que tengamos una Argentina que sea cada vez más precaria en sus instituciones, en su moneda, y esta precariedad se paga porque somos un país menos confiable, menos previsible, y entonces ¿quién viene a invertir en un país donde las instituciones son tan precarias? Y tener menos inversiones significa tener menos producción, menos empleo, más pobreza. Estas son las consecuencias. Sumado a esto, el discurso tan agresivo, violento del propio presidente derrama en conductas que por abajo se copian también. Entonces eso es muy preocupante. Si a eso agregamos la actitud claramente de venganza que tiene que ver con el fondo compensador, con otras decisiones, que por otra parte es cumplir lo que el mismo presidente había dicho antes, cuando dijo: los voy a dejar a los gobernadores sin plata, los voy a asfixiar. Esto es muy, muy malo. Yo creo que lo primero que debe hacer un presidente, un nuevo gobierno, como siempre se ha hecho, lo primero es reunir a todos los gobernadores y hacer un pacto político y fiscal, porque los gobernadores provienen de la misma legitimidad que tiene el presidente, fueron elegidos en sus territorios para gobernar, para resolver los problemas de la gente, nada menos que los problemas vinculados con la educación, la salud, la seguridad. Por lo tanto, se impone, primero que nada, reconocer esa base de legitimidad que todos tienen, basada en lo mismo, por supuesto, que es el voto popular, y desde ahí hacer acuerdos sobre cómo, con qué recursos, con qué distribución, con qué impuestos se van a resolver los problemas. Esto es indispensable. Sin embargo, el presidente maneja hoy prácticamente su gestión como si en lugar de ser un presidente de un país democrático fuera un emperador, ¿no? Claro. Y estas cosas no son razonables, pero insisto, no por lo que implica en términos personales, sino por lo que implica en términos de un país que se degrada y que es un país menos confiable, donde menos gente va a venir a invertir y más dificultades tendremos para salir adelante. Claro. Además de las incoherencias propias de, algunas cuestiones, porque dicen vamos a traer inversiones, pero a la vez te dicen lo que vamos a hacer es que caiga el consumo para frenar la inflación. Son cosas incompatibles, claramente. Se estaba analizando la ley ómnibus. Se estaba anunciando la eliminación de los subsidios y obviamente lo que generó la respuesta de muchos. Y el presidente obviamente en Israel con una agenda previamente fijada, pero a mí me da la sensación de que o no le importa o está desconectado de la realidad política argentina. Y ya ahí empiezo a preguntar, ¿quiénes son los verdaderos autores de los proyectos del gobierno? Bueno, eso me parece que es un análisis bastante correcto a esta altura. Nosotros nos pasó que en la semana que desfilaron los funcionarios para explicar, digamos, el proyecto de ley, ni siquiera los funcionarios de las áreas que venían tenían conocimiento pleno de la ley, no la habían redactado. Por detrás de este proyecto de ley yo tengo obviamente muchas diferencias, por esa razón voté en contra, por esa razón hice un dictamen alternativo. Por detrás de eso se juegan no solo cuestiones conceptuales, políticas, filosóficas, sino también intereses económicos. Por detrás hay el favorecimiento de determinados sectores y obviamente nosotros creemos que eso está fuera de lo que la Argentina necesita, ¿no? Le falta sentido humano
a ese proyecto, y tiene más que ver con la facilitación de negocios de determinados grupos. Claro. Lamentablemente eso es así. Y el presidente uno lo ve absolutamente desenfocado, por eso decía, tiene más un comportamiento de emperador que se está riendo de todos nosotros, amenazando, que lo que debería corresponder a un país democrático. Lo primero que deben entender es que la democracia implica que el Congreso participa de las decisiones del gobierno, que las leyes se dictan en el Congreso, por supuesto, sí. Y además el presidente tiene una representación muy acotada, muy pequeña en el Congreso, entonces está obligado a dialogar y a acordar con otros, ¿no? Estamos en una situación altamente preocupante, porque comparto esto de que parece que no son conscientes de esta situación y de lo que todo esto genera. Claro. Diputada, no puede evitar pensar, porque más allá de que lo han dicho desde que han asumido y ahora lo han repetido, de que quizás no envíen más proyectos de ley y se pretendan gobernar por DNU hasta donde la Constitución se lo pueda permitir, pero pareciera que ignoran que hay un Congreso que a partir del 1 de marzo entra en sesiones ordinarias y que pueden impulsar leyes y aprobarlas, inclusive en contra de los DNU que él puede emitir. A ver, en lugar de buscar consenso, yo creo que están buscando el conflicto constante, ¿no? Porque sería enfrentarse a otro poder que es el poder legislativo, y yo creo que eso no es bueno para ningún argentino. Sí, comparto 100%, y agregaría también de esos conflictos el del Poder Judicial, porque yo creo que los DNU tienen no solo la debilidad en términos constitucionales del tratamiento que les puede dar el Congreso, sino la debilidad que tienen frente a un Poder Judicial, que no va a poder ignorar esa cuestión de falta de constitucionalidad, y así lo va a declarar. Entonces, me parece que también los DNU, cuando sobrepasan realmente las posibilidades que la Constitución le da, obviamente que van a ser declarados en contra y anulados por parte del Poder Judicial. Entonces ya el conflicto parece como mucho más grande, ¿no? Fíjense que ante el DNU 70 del 23, que es el que está en vigencia, en el Congreso, las presidencias de ambas cámaras, presididas por el oficialismo, no convocan a la comisión de los DNU, justamente porque mientras tanto el DNU tiene vigencia y va cumpliendo efectos, ¿no? Eso es naturalmente un problema, pero al mismo tiempo va encontrando ese DNU muchas declaraciones o medidas cautelares que lo frenan, y entonces va teniendo más problema para enfrentar la mirada de la justicia que la del legislativo. Claro. Diputada, hemos tenido periodos donde el Congreso ha pasado largo tiempo sin sesionar, de hecho hace poquito, nada más con la gestión de Alberto Fernández no pasaba eso. Se puede, por parte de, obviamente, la Libertad Avanza controla ambas cámaras en la presidencia, ¿se puede frenar tratamientos de leyes propuestas por la oposición? ¿Se puede no iniciar sesiones, por ejemplo? A ver, todo esto dependerá de cómo juegue las alianzas que se formulen en las dos cámaras. No podría solamente la Libertad Avanza, pero hoy me animo a decir que el PRO forma parte del gobierno, digamos, y entonces tiene una gran disposición a acompañar y brindar número también en ese sentido. Lo que a veces puede no servir para facilitarles a ellos impulsar algo, pero les puede servir para trabar alguna cosa también, así que va a haber que estar muy atentos a cuál es el comportamiento que tienen los demás bloques en este sentido. Yo creo que una vez que empiece el periodo ordinario, el Congreso debería volver a tener un funcionamiento normal. Hay que constituir las comisiones, solamente hay 3 constituidas, y que éstas empiecen a funcionar, y por supuesto están en toda la capacidad para producir leyes. El Poder Ejecutivo tiene obviamente por la Constitución la posibilidad de vetar algunas de esas, pero el Congreso tiene la posibilidad de insistir también con una mayoría calificada. Así que bueno, habrá que ver y manejarse dentro de lo que son los, digamos, el método de sanción de las leyes que establece la Constitución. Yo creo, tal vez es lo que espero,
que el gobierno empiece a mandar al Congreso las leyes, digamos, más parciales, como podría ser enviar el paquete fiscal, porque lo necesitan, por supuesto, empezar a enviar parcialmente algunas cosas para que el Congreso las pueda tratar. Hoy además estamos en una situación de irregularidad porque el Poder Ejecutivo se está manejando con el presupuesto prorrogado del 2023. Sí. Eso ocasiona un desfasaje muy grande porque eso les permite tener los gastos acotados a los números del 2023, o sea, muy atrasados los gastos, pero al mismo tiempo están recaudando con los números del 2024. Entonces se produce un desfasaje y una cantidad de recursos muy importante en una recaudación que no tiene asignación presupuestaria, entonces pueden hacer lo que quieren con esa plata. Si a eso agregamos que el nuevo gobierno anuló una cantidad de ministerios y de secretarías, bueno, necesitamos saber a dónde va a parar la plata, que el presupuesto anterior que ellos están usando tenía asignados a esos ministerios y a esas secretarías, ¿no es cierto? Bueno, estamos en medio de esa irregularidad, veremos cuál es la reacción de los próximos meses. Habría que recordarle que aunque no tengan presupuesto 2024, la rendición de cuentas las tienen que hacer igual. Exactamente. Diputada, ya por último, la verdad que no le iba a preguntar porque me parece que hablar de lo que se dice en las redes sociales a veces no está tan bueno, pero es algo que me gustaría confirmar o desmentir, porque surgió un tuit que ya tiene más de 250.000 visualizaciones, donde se habla que se está reuniendo la oposición para ver si llegan a los 2 tercios para hacer juicio político. No, yo no tengo ninguna información de eso, ni he escuchado ni comentario. Bien. No, me parece que carece de asidero, de seriedad, bien. Eso de ninguna manera. No. Me parecía importante desmentirlo porque a veces se dice cada cosa sin confirmación y hay gente que lo cree, lamentablemente. Claro, no. Diputada, ha sido muy amable, muchísimas gracias. Adiós, hasta pronto. Hablábamos con Margarita Stolbizer, diputada nacional por el GEM.